Hola, hola, amantes del chisme y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Porque hoy, amigos míos, les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un escándalo, un romance, una historia prohibida que conquistó a absolutamente todos. Estamos hablando del romance prohibido entre Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya. Sí, el mismo Aatay que nos robó el corazón en Medcezir, y Cerde y El Protector, y Serine, esa diosa que brilló en Fi, Alice Musicali, y muchas otras producciones. Prepárense para conocer todos los detalles jugosos de este romance que mantuvo a Turquía en vilo. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo traerles los chismes más candentes del mundo de las series turcas y mucho más. ¿Listos? Empecemos. Para entender la magnitud de este romance, primero debemos retroceder en el tiempo y recordar el contexto. Estamos hablando de una época dorada para las series turcas, donde producciones como Medcezir se convertían en fenómenos globales. Y en el centro de todo, teníamos a Aatay Ulusoy y Serine Sarkaya, dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Ambos eran dos estrellas de primer nivel. Con legiones de fans devotos, una belleza impactante, un talento actoral innegable y un carisma que irradiaba desde la pantalla. En el momento en que sus caminos se cruzaron, eran dos estrellas en ascenso, con carreras prometedoras y un futuro brillante por delante. Aatay, con su mirada profunda y su físico imponente, ya había demostrado su valía. Y Serine, con su elegancia, su versatilidad y su capacidad de emocionar, era una de las actrices más solicitadas. Pero, ¿cómo se conocieron? Bueno, la chispa del amor comenzó a arder en el set de la exitosa serie Medcezir. Medcezir. Una adaptación turca de DOC, que se convirtió en un fenómeno mundial. La historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que encuentra una nueva vida en un entorno de lujo, y Mira, la chica rica y sofisticada que lo cautiva con su encanto y su corazón noble. Aatay interpretaba a Yaman, el chico problemático con un corazón de oro, que luchaba por superar las barreras sociales y encontrar su lugar en el mundo. Y Serine daba vida a Mira, la chica rica y sofisticada que, a pesar de su aparente fragilidad, era fuerte, independiente y soñadora. La química entre ellos en la pantalla era innegable. Se sentía, se veía, se palpaba. Eran fuego. La conexión era tan fuerte que trascendía la ficción, traspasaba la pantalla y llegaba directo a los corazones de los espectadores. Y rápidamente esa química trascendió la ficción. Las escenas románticas, las miradas cómplices, las discusiones apasionadas, todo contribuía a crear una atmósfera de tensión y deseo. Los fans, embelesados por la historia de amor de Yaman y Mira, comenzaron a soñar con que esa magia se trasladara a la vida real. Y pronto los rumores comenzaron a circular como pólvora. Los medios de comunicación, siempre atentos a las señales de un posible romance, se volvieron locos. Paparazzis apostados día y noche acechando cualquier indicio de un encuentro fuera del set. Cualquier detalle, por mínimo que fuera, era analizado y especulado. Fotos borrosas, supuestos avistamientos, testimonios de fuentes cercanas, todo alimentaba la especulación. Y poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Primero, los gestos. Miradas cómplices que duraban más de lo necesario, risas compartidas que se sentían más genuinas que las de simples compañeros de trabajo, un contacto físico un poco más allá de lo profesional. Un roce de manos, un abrazo más prolongado, una caricia en el hombro, detalles que, sumados, empezaban a delatar algo más que una amistad. Luego, las declaraciones ambiguas. Entrevistas donde se elogiaban mutuamente con frases que dejaban entrever una conexión más allá de la amistad. Comentarios sobre la admiración mutua, el respeto profesional y la atracción que sentían el uno por el otro. Frases como Aatay es un gran compañero, Serine es una actriz increíble, tenemos una conexión especial, declaraciones que sembraban la duda y alimentaban la curiosidad. Y finalmente las fotos. Oh, las fotos. Imágenes tomadas en secreto que los mostraban juntos en cenas románticas, paseos por la playa, disfrutando de la vida lejos de las cámaras. Fotos robadas capturadas por paparazzi ávidos de la primicia, que confirmaban lo que todos sospechaban: Aatay y Serine estaban juntos.
Imágenes de besos furtivos, abrazos apasionados, miradas llenas de amor, pruebas irrefutables de que su relación había trascendido la ficción. Pero aquí viene lo interesante, lo que eleva este romance a la categoría de prohibido. En ese momento ambos tenían relaciones sentimentales. Aatai supuestamente estaba saliendo con una modelo llamada Dwi Gusarn, y Serinei con otro actor, Kerem Bürsin. Drama, drama y más drama. La infidelidad, la traición, la clandestinidad, todos los ingredientes para un escándalo explosivo. La prensa turca, siempre ávida de este tipo de noticias, hizo su agosto. Portadas de revistas sensacionalistas, artículos analizando cada detalle de la relación, entrevistas a supuestos amigos y familiares. El escándalo mediático se desató y no había rincón en Turquía donde no se hablara de Aatai y Serinei. Las redes sociales explotaron con fanáticos debatiendo, especulando y tomando partido en el drama. El público por su parte estaba dividido. Por un lado, estaban los que adoraban a la pareja en pantalla y celebraban el romance en la vida real. Son el uno para el otro, gritaban en redes sociales. Hacen una pareja perfecta. Celebraban la magia que se había trasladado a la vida real, la conexión especial que sentían ambos actores. Compartían fotos, editaban vídeos y escribían fanfics, soñando con un final feliz para la pareja. Por otro lado, estaban los que se sentían traicionados por la supuesta infidelidad, o que simplemente defendían las relaciones anteriores. Es una falta de respeto, se quejaban. Deberían terminar con sus respectivas parejas. Criticaban la falta de ética, la traición a la confianza y el daño que se estaba causando a las personas involucradas. Algunos incluso acusaban a Aatai y Serinei de utilizar la relación para ganar más fama y atención. El escándalo mediático fue tan grande que incluso afectó la producción de Medcezir. Los actores intentaron por todos los medios mantener su relación en secreto, pero era prácticamente imposible. La presión de la prensa, la curiosidad del público, la atención constante. Todo se sumó a la tensión. Los paparazzi los perseguían día y noche, esperando capturar una imagen que confirmara su romance. La serie, a pesar de todo, continuó cosechando éxitos, pero el ambiente en el set no era el mismo. La realidad, el romance prohibido, se había colado en la ficción. La tensión se podía palpar en el aire y la concentración en el trabajo se veía afectada por la constante mirada del público. La situación se volvió insostenible. Las grabaciones se vieron interrumpidas por los paparazzi, las entrevistas se centraban más en su vida personal que en la serie, y la presión era cada vez mayor. A pesar de todo, Aatai y Serinei intentaron mantener la profesionalidad, pero la situación era difícil de manejar. ¿Y qué pasó con sus respectivas parejas? Bueno, la situación fue tensa. Las rupturas fueron inevitables. Kerem Bürsin en ese momento fue el más afectado, ya que fue el que más tiempo llevaba con Serinei. La situación fue muy comentada en los medios, y Kerem tuvo que enfrentar el escrutinio público y la especulación sobre los motivos de la separación. Se rumoreó que Kerem, al igual que el público, se sintió traicionado por la situación. La prensa especuló sobre su tristeza, su decepción y su dolor. Dwi Gusarn, la modelo con la que se relacionaba a Aatai, también se vio afectada. Aunque la relación no era tan pública como la de Serinei y Kerem, la noticia de la infidelidad fue un duro golpe. Tuvo que lidiar con la exposición mediática y con la especulación sobre su reacción a la situación. Pero volviendo a Aatai y Serinei, ¿cómo fue su relación? ¿Duró mucho? La respuesta es, no, a pesar de la intensa pasión, el escándalo, la clandestinidad y el amor que sentían el uno por el otro, su romance no duró mucho tiempo. La presión mediática, la incompatibilidad de sus agendas, las circunstancias personales, todo conspiró para que la relación llegara a su fin. ¿Y por qué digo que fue un romance prohibido? Pues porque a pesar de ser una de las parejas más populares del momento, su relación se desarrolló en un ambiente de secretos, de clandestinidad, de evadir la mirada pública. No pudieron disfrutar de su amor con la libertad que hubiesen deseado. La sombra de la prensa, el miedo a ser descubiertos, el impacto en sus carreras, todo influyó en la dinámica de su relación. La ruptura fue un duro golpe para ambos. La tristeza, la decepción, el dolor, todo se hizo presente. La prensa, por supuesto, no perdió la oportunidad de sacar provecho de la situación. Se especuló sobre los motivos de la separación, se analizaron sus declaraciones, se investigó si había terceras personas involucradas.
El drama no terminaba nunca. Se especuló sobre las razones de la ruptura, desde la incompatibilidad de horarios hasta la presión mediática, pasando por la aparición de terceras personas. Los medios de comunicación alimentaron la controversia, publicando artículos sensacionalistas y entrevistando a supuestos amigos y familiares de ambos actores. Y después de la tormenta, ¿qué pasó? Aatai y Serrini siguieron adelante con sus carreras. Ambos demostraron ser unos profesionales increíbles, capaces de dejar atrás el DRA. Y concentrarse en su trabajo. A pesar del dolor y la decepción, ambos se enfocaron en sus proyectos profesionales, demostrando su fortaleza y su capacidad de superación. Aatai continuó protagonizando exitosas series como Izerde, donde interpretó a un policía encubierto, y The Protector, donde se convirtió en el héroe de Estambul, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento y su dedicación lo llevaron a cosechar éxitos y a ganar el reconocimiento del público y de la crítica. Serrini, por su parte, participó en diversas producciones, como Fi, una serie dramática que exploró las relaciones humanas, y Alice Musicali, donde demostró su versatilidad y talento en diferentes ámbitos, incluyendo el teatro musical. Su capacidad de reinventarse y su pasión por su trabajo le permitieron seguir creciendo como actriz y conquistar nuevos públicos. Hoy en día, Aatai y Serrini han rehecho sus vidas sentimentales. Cada uno ha encontrado la felicidad con otras personas. Aatai ha mantenido relaciones estables y ha sido vinculado a varias actrices y modelos. Serrini también ha tenido relaciones sentimentales y ha disfrutado de su éxito profesional. Pero a pesar del tiempo transcurrido, su romance sigue siendo recordado. Es una leyenda, una historia que los fanáticos de las series turcas siempre mencionan cuando hablan de parejas icónicas y romances inolvidables. Su romance sigue siendo un tema recurrente en las redes sociales, en los foros de discusión y en las entrevistas a los actores. Los fans siguen soñando con su reencuentro en la pantalla o con una posible reconciliación, aunque eso parezca improbable. Así que, para resumir, lo que vivimos fue un romance prohibido que conquistó a todos. 2 estrellas, una serie exitosa, una chispa innegable, un escándalo mediático, una relación fugaz pero intensa. Todo esto hizo que la historia de Aatai y Serrini fuera un fenómeno. Su romance fue un reflejo de la pasión, el drama y la complejidad de las relaciones humanas, bajo la atenta mirada del público. Y aunque no terminó como un cuento de hadas, dejó una huella imborrable en la memoria de todos. El legado de este romance prohibido sigue vivo en la memoria de los fanáticos de las series turcas. Es un recordatorio de la intensidad de las emociones, del poder del amor y de la fragilidad de la fama. Es una historia que nos enseña que a veces, las relaciones más apasionadas son también las más efímeras, y que el precio de la fama puede ser muy alto. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor más escandalosa de la televisión turca. ¿Qué les pareció el romance de Aatai y Serrini? ¿Creen que hicieron bien en vivir su amor, a pesar de todo? ¿O creen que la presión mediática y las circunstancias terminaron por destruir una gran relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más dramas y más secretos del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.